necesito tu presencia. Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Desesperado por ti, desesperado por ti. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Buenos días, en esta mañana volvemos a conectarnos como todos los sábados estudiando la palabra del Señor, haciendo el programa de la Biblia en un año. Y bueno, esta semana ya terminamos el mes de octubre, qué rápido se pasa, increíble, ya estamos finalizando el mes de octubre. Así que te invito a que puedas abrir tu Biblia. Vamos a comenzar desde Marcos capítulo 4 en adelante. Vamos a estar viendo algunas respuestas del estudio bíblico de esta semana, que te animamos para que sigas adelante y lo puedas seguir haciendo, ¿sí? Estamos entonces en Marcos y acá tenemos la historia del endemoniado de Gadara. Algo, la verdad que un milagro impresionante que el Señor Jesús realizó con este hombre que la condición en la que vivía era aterradora. Vivía en los sepulcros, dice la palabra, lo ataban con cadenas y con grillos, pero los rompía y nadie lo podía dominar. Sería con piedras, y dice que se llamaba Legión porque tenía muchos demonios. Pero cuando él ve al Señor Jesús, dice la palabra que él corrió y se postró delante de él. Y los mismos demonios le dijeron: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Entonces le rogaron que no los enviase lejos de aquella región. Le rogaron entrar en los cerdos. Así que de esta manera era como él vivía. Ahora el Señor hace un tremendo milagro y le da orden a todos los demonios que salgan de esta persona, y por supuesto que se fueron ahí a los cerdos, ¿no? Y dice una de las preguntas: ¿cómo quedó el hombre luego de que el Señor echó a los demonios? Y esta es la obra maravillosa del Señor, porque dice la palabra que quedó libre, estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Qué hermosa es la obra de Dios, ¿no? Dice que el ex endemoniado, el hombre libre, le dijo que lo dejara estar con él, que lo quería seguir. Pero Jesús le pidió que volviera a su casa, a los suyos, y les contara las grandes cosas que Dios había hecho con él. Así que este hombre obedeció, se fue a Decápolis y predicaba las grandes cosas que el Señor había hecho con él. ¿Por qué no pudo? Luego el Señor va a Nazaret, luego de estar ahí. Y dice la palabra, esto está en el capítulo 6 de San Marcos, versículo 6, que no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué no pudo hacer milagros? Por la incredulidad de la gente. Fíjense en cómo cierra el poder de Dios
la incredulidad. Y en el versículo 52 de este mismo capítulo, luego de que Jesús anda sobre el mar, ¿recuerdan esta historia? Donde estaban ahí los discípulos y pensaron que Jesús era un fantasma porque el Señor se les aparece en el medio del mar, caminando por las aguas. Bueno, creo que todos nos asustaríamos, ¿no? Y subió a ellos en la barca, dice el Evangelio de San Marcos, y en ese momento, bueno, había una gran tormenta y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos en sus corazones, dice la palabra del Señor. Y tenemos una reflexión que habla de esto, ¿no? Fíjese que habla acerca de los discípulos del Señor, los que estaban cerca de Jesús. Ellos andaban con el Señor, veían los milagros, veían todo lo que Jesús hacía, la multiplicación. Y en este caso el milagro sucedió en el mar cuando Jesús llega a ellos caminando, ¿no? Ahora me gustaría que mire esto, dice esta reflexión. Eran los que el Señor había elegido para que estuvieran con Él. Habían visto infinidad de milagros, pero tenían momentos de duda y temor. No entendían muchas cosas porque sus corazones estaban endurecidos, pero igualmente eran los que el Señor había elegido. El endurecimiento del corazón, la carnalidad, no nos permite entender las cosas de Dios. Por eso hay gente que empieza a servir al Señor, pero no entiende la obra del Señor ni cómo es el reino de Dios. Y la razón es porque tiene el corazón endurecido. Ahora, este endurecimiento tiene arreglo. Claro que tiene arreglo. ¿Cómo se arregla un corazón endurecido? Se arregla dándole a la palabra de Dios un lugar especial. Se comienza leyendo la Biblia cada día un poco más, luego se la lleva a la práctica, luego se depende y se ora al Espíritu Santo para que nos ayude. Y por supuesto que no existen soluciones mágicas para el endurecimiento, es la palabra de Dios la que quebranta la piedra. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás delante del Señor? ¿Entendés lo que es el ministerio y la vida cristiana? Buscar al Señor, porque mientras más buscas de Dios, más lo vas a entender. Vamos a Marcos capítulo 7. Y dice la pregunta, ¿qué así decía la gente de Jesús? Según Marcos capítulo 7, versículo 37, dice que se maravillaban de su poder y decían, bien lo ha hecho todo. Ahora, Jesús les da una enseñanza y le dice, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Qué significaba esto? Que tuvieran cuidado y no se dejaran corromper por la doctrina de los fariseos, que enseñaban con la palabra, pero no con el ejemplo. Es decir, ellos no vivían lo que enseñaban. Por eso Jesús le decían, cuídense de ellos, ¿no? ¿Quién creía la gente que era Jesús? Algunos decían que era Juan el Bautista, otros el profeta Elías o algún otro profeta. En el capítulo 8 de Marcos, en el versículo 29 tenemos, dice la pregunta, ¿qué significa el nombre o el título de Cristo? Cristo significa ungido. El Señor era el señalado por el Padre para salvar la humanidad. Pero acá mismo, en el versículo 31, ¿por qué Jesús se llamaba a sí mismo Hijo de Hombre? Y porque era nacido de una mujer. Él se hizo hombre para que nosotros hoy podamos ver su vida, su testimonio y poder seguir su ejemplo, y además que vino para morir por mis pecados, por tus pecados, y esa fue la obra del Señor Jesús en la tierra. En la pregunta 7 dice, ¿qué era lo que el espíritu inmundo hacía con este muchacho? En el capítulo 9, versículo 17, 18 al 20, tenemos un milagro que el Señor hace con este muchacho que también estaba endemoniado, ¿no? Y dice la palabra que lo había dejado mudo, lo sacudían los demonios, lo tiraban al suelo, crujían los dientes y le salía espuma por la boca.
un muchacho muy endemoniado. Ahora el padre lo lleva a Jesús, ¿no? Y bueno, y ahí tiene una charla y le pregunta a Jesús cuánto tiempo hace que le sucede esto. Él le dijo desde niño, y muchas veces le echan el fuego. Qué terrible vida. ¿Cuántos hay viviendo así? Pero acá está la palabra del Señor y le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y este hombre le dice, creo, ayuda mi incredulidad. Y ahí está la obra hermosa del Señor, que reprendió al espíritu inmundo y sordo. Y yo te mando, le dijo, que salgas de él y no entres más en él. Y tremendo milagro, este muchacho recibe la libertad. Le sacudió con violencia y los demonios se fueron y quedó libre de todo tormento. Bueno, algo maravilloso que sucede en este capítulo, ¿no? Vamos a el capítulo, ya estamos en octubre 26, 11 de San Marcos, y dice, ¿qué significa Hosana? Hosana significa, oh Jehová, sálvanos. La segunda pregunta dice, acá hay una acotación, pero la tercera pregunta dice, la ofrenda de la viuda. Acá está este ejemplo de esta viuda que lleva su ofrenda, y entonces el Señor, como Él lo sabe todo, exalta a esta viuda, que no sabemos cómo se llamaba, pero vemos que hace algo que a Jesús le llama la atención, porque ella lleva su ofrenda. Y su ofrenda, dice, ¿cuánto es en pesos 2 blancas? Bueno, más o menos son, bueno, lo que pasa es que son como 2 pesos, podríamos decir así, un denario. La diferencia es que esta viuda, ¿por qué dio más que todos los demás si dio tan poco dinero? Lo que pasó fue que la viuda dio todo lo que tenía y los demás daban de las sobras lo que les sobraba. Sin embargo, Jesús recibió la ofrenda de la viuda, porque Él no mira la cantidad, sino que mira la entrega. Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a darle al Señor. Y mucha gente siempre le da las sobras, y a veces cuesta entender que Dios nos pide lo mejor, porque Jesús es digno de lo mejor. Nosotros, cuando llevamos la ofrenda a la iglesia, se lo entregamos al Señor. Es una ofrenda que Dios la ve, como vio la de esta viuda. Y por eso Él la exalta y dice, esta dio más que todos los que han echado en el arca, que era en la cesta. Que el Señor nos ayude a ser como ella. Y en el capítulo 13, versículo 13, dice el Señor, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y la verdad que es un texto hermoso, ¿no? De poder siempre perseverar. Claro, el Evangelio es un Evangelio radical. No estoy hablando del grupo político, sino del significado de lo que significa radical. Es un cambio total de vida. Cuando Jesús se hace vida en nuestro corazón, entonces, ¿se es de Cristo o se es de Cristo? No hay medias tintas, como dice el dicho. Por eso el cristiano debe que demostrar con su vida, con su testimonio, con palabras, con servicios, que es de Dios. Si no, no es cristiano. Vivimos en una sociedad donde muchos valores se han perdido, torcidos, mezclados con ciertas cosas que parecieran más convenientes. Pero qué alegría me da cuando oigo a alguien predicar y difundir el Evangelio como es. Hoy pareciera que el cielo es el destino final y eterno de toda la raza humana, pero no es cierto. La Biblia dice
Jesús, el Señor, dijo que solo el que persevere hasta el fin será salvo. Quizás algunos se preguntarán, ¿seré yo salvo? Somos salvos desde el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero luego debemos obedecer al Señor. Si Él es el Señor de su vida, usted ya no vivirá como antes, sino que vivirá para agradarle y obedecerle a Él. Claro, la salvación puede perderse y eso depende de usted. El pecado nos separa de Dios, por lo tanto no debemos pecar. Hay que perseverar hasta el fin si se quiere llegar al cielo y disfrutar de esa comunión con el Señor. Aprecie y valore su salvación porque le costó la vida al Señor Jesús. No es imposible perseverar hasta el fin. Dios mismo le dará fuerzas para llegar si usted lo quiere así. No está solo, el Espíritu Santo está para ayudar. Y en el capítulo 13 ya el Señor está hablando de su segunda venida, pero dice la pregunta, ¿cuándo será? Y dice que nadie lo sabe. Nadie lo sabe, solo el Padre. ¿Y qué tenemos que entonces hacer los cristianos? Tenemos que mirar, velar, orar, lo cual equivale a decir estar preparados, porque nadie sabe el día ni la hora. Vamos un poquito más adelante en Marcos 14 y vemos acá esta hermosa historia de una mujer que derrama este perfume de nardo puro que equivale, dice, a un año de trabajo de un jornalero, de un obrero. No sé, en este momento, bueno, tenemos diferentes rangos, pero si habláramos de 30.000 pesos por mes que puede ganar un obrero, digamos, uno de los sueldos básicos, podríamos estar hablando de más de casi 400.000 pesos sería este perfume. Ahora, fíjense en que ella quiere preparar a Jesús. Ella no sabe que lo está preparando, pero ella le quiere dar este nardo puro que equivale a tanto dinero porque amaba al Señor. Y cuando uno ama al Señor no le importa nada, le da todo porque sabe que el Señor lo va a recibir. Y así fue que esta mujer, dice la historia, que derramó ese perfume delante de todos, ¿no? Y claro, ahí aparece Judas diciendo, ¿por qué no se vendió este perfume para darle de comer a los pobres? Pero la intención de Judas no era esa, era porque él robaba de las ofrendas, porque ya estaba entregado al diablo, por eso lo traicionó a Jesús. ¿Y cómo lo traicionó? Recuerden, la señal de él era, el que yo bese, a ese tienen que agarrar. Así traicionó Judas al Señor Jesús con un beso. Y dice la pregunta, ¿cuántos discípulos se quedaron con el Señor cuando fue aprendido? No quedó ninguno, todos desaparecieron. ¿Qué día de la semana y a qué hora murió el Señor? El Señor murió el viernes a las 3 de la tarde y el que sepultó al Señor fue José de Arimatea. Y resucita nuestro Señor el día domingo bien de mañana. Y acá tenemos que escribir la comisión, y si puede, dice, memorícela, de San Marcos capítulo 16, ¿no? Y entonces dice Jesús, luego que se le aparece a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será el salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanará. ¿Para quién es este encargo? Para todos los que creen, todos nosotros, todos los que estamos viendo este video, todos los hijos de Dios, tenemos este encargo.
una comisión, un encargue de nuestro Señor, ¿no? Y por eso es lo que hacemos y seguimos haciendo. Seguimos predicando el Evangelio del arrepentimiento. Vamos a San Lucas ya, el Evangelio de San Lucas, y acá vemos la historia de Juan el Bautista. Vamos a verlo rápidamente. El papá se llama Zacarías, su mamá se llama Elizabeth, y Elizabeth era estéril, no podía engendrar, era sacerdote Zacarías. Él era un hombre justo, irreprensible. Esto significa que eran obedientes a la palabra de Dios. Y dice la palabra, ¿en qué consistía el ministerio de Juan el Bautista? En preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Y fíjense en que, vamos a seguir viendo, ¿no? Pero también el ángel se aparece a María, pasan estos acontecimientos juntos. Y hay una diferencia entre estos dos bebés que cambiaron el mundo de 6 meses. Se llevaban entre ellos, ¿no? ¿Cómo se llamaba el ángel que anunció el nacimiento de Juan y de Jesús? Fue el ángel Gabriel. El ángel que se le aparece a la mamá de Jesús, a María y a Elizabeth. Bueno, acá tenemos una reflexión. En el capítulo 2, del 36 al 38, tenemos la mención de una mujer que era viuda, se llamaba Ana, que tenía aproximadamente 111 años. ¿Se puede hacer la idea? Ahí en el templo. Dice el texto, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Fíjense en qué importante. Qué importantes son los ancianos, aún en el ministerio. Los ancianos tienen un lugar importante en la Biblia. No hay límites de edad para servir al Señor. Uno no tiene por qué jubilarse en el camino del Señor. ¿Qué se puede siempre servir al Señor? Haciendo diferentes cosas, según la fuerza de cada uno, por supuesto. Ana no andaba predicando por las calles, pero sí podía estar en el templo, oraba, ayunaba, también podía dar palabras de aliento, de esperanza a todos los que entraban y salían del lugar. Es decir, que la ancianidad no es para estar en un lugar de manifestaciones de queja y malestar. Por supuesto que en la vida vienen buenas y malas, pero que depende del lugar que el Señor tenga en mí, el cómo me afectarán las malas. Ana era viuda hacía 87 años, pero ella se enfocó en el Señor. Y pasó toda su vida sirviéndole y buscando a Dios ahí en el templo. Las oraciones de los ancianos son de mucha importancia para el Señor. Ojalá muchos puedan comprender esto y muchos ancianos sigan sirviendo al Señor. Vamos al capítulo 4 de San Lucas. Jesús va al desierto a ayunar y a buscar de Dios. Y bueno, acá hay una pregunta que dice, ¿cómo salió Jesús de ese ayuno? En el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué más podemos decir de estos capítulos? Vamos a Lucas capítulo 7. ¿Qué decían los fariseos y publicanos de Juan el Bautista? Fíjense en lo que decían de Juan el Bautista, que estaba endemoniado porque no bebía ni andaba en fiestas. Y de Jesús decían que era un hombre comilón. ¿Por qué? Porque bebía vino y estaba con gente pecadora en fiestas. Entonces, no se ponían de acuerdo estos hombres. Bueno, como nombre de las mujeres que servían a Jesús estaba María Magdalena, Juana y Susana. También habían otras cuyos nombres no aparecen, que eran las seguidoras del Señor. ¿Con qué palabras alentó el Señor a Jairo? No temas, cree solamente y serás salva. Su hija que estaba muriendo, y es más, murió, pero el Señor la sanó. En el capítulo 9 dice que les dio el Señor a sus discípulos, dice que les dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar a los enfermos.
y los envió a predicar el Evangelio y sanar a los que estaban enfermos. Una vez más dice que tiene que hacer el que quiere seguir al Señor Jesús: negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y así poder seguir al Señor. ¿Quiénes son los que salvarán sus vidas? El que pierda su vida por causa de Jesús. ¿Qué significa esto? Bueno, negarse a sí mismo, que sea Dios primero en todo. Porque el Señor dijo a Jacobo y a Juan: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ellos querían hacer descender fuego del cielo sobre unos hombres que andaban predicando, pero no andaban con Jesús, y ellos querían que cayera fuego del cielo y los destruyera, pero no era lo que Jesús quería. Por eso le dice de qué espíritu sois. Si ellos están haciendo algo bueno, déjenlos. Bueno, acá vemos una historia de Marta y María, las amigas de Jesús, en el capítulo 10, y dice que Marta servía, pero María oía todo lo que Jesús decía. ¿Cuál de las dos escogió la mejor parte? María. ¿Por qué? Porque es más importante ser. Él quiere que nosotros estemos con Él más que lo que hagamos. Es decir, es más importante estar con el Señor que hacer. Eso es lo que Jesús quiere, que estemos con Él. Y luego dice, ¿qué le pidió uno de los discípulos al Señor? Que le enseñara a orar. Y dice la pregunta 3, ¿quiénes son los verdaderamente bienaventurados? Los que oyen la palabra y la obedecen. ¿Cuál es la enseñanza de Lucas 12:48? Dice, las personas que Dios le da mucho, le pedirá mucho. Es decir, por ejemplo, si es pastor, Dios le va a pedir más que a un maestro. Si Dios le da muchos talentos, le pedirá más al que tiene más talento que al que tiene menos talentos. ¿Sí? Bueno, y la pregunta 6 dice, ¿cuál es la enseñanza del Señor en Lucas 13? Lucas 13 es del 1 al 5, que todos somos pecadores y debemos arrepentirnos, si no seremos condenados. Qué hermoso es todo lo que el Señor nos enseña en su palabra. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y quiero decirte, Jesús sigue obrando, sigue sanando, sigue libertando, sigue haciendo milagros. Solamente tenemos que creer, confiar en Él, porque Él lo hace a su tiempo. Y sabemos que para Dios no hay nada imposible. Tomémonos de esta palabra. Creer. Qué importante es creer en el Señor, porque Él, como le dijo al papá de este muchacho endemoniado, si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Así como viniste a la tierra, dejaste un ejemplo, ayúdanos a seguir tu ejemplo, Señor. Ayúdanos a mirarte a vos, a tomarnos de tu Espíritu Santo para ser más que vencedores y poder vivir de acuerdo a tu palabra cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús yo te pido que tú bendigas los corazones que escuchan tu palabra, que la practican, Señor. Abrí los cielos y que tu bendición caiga sobre cada corazón que ha puesto en vos su confianza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo mañana, domingo, para alabar y exaltar el nombre del Señor a las 10 de la mañana en Avenida Calchaquí 4836. Te esperamos. Chao, chao. Dios te bendiga.